Como pueden ver por los valores que hemos estado determinando en CBRs, este módulo elástico es en general más pequeño que el resiliente, porque la propiedad del resiliente es que al ir aplicando el ciclo de cargas van generando una rigidización del material, ¿no? O sea que es lógico que los valores al 100% que hemos manejado de 250, 270 tenga que ver con ese proceso de rigidización, pero es un termómetro de la elasticidad que correspondería con esa geometría y ese rango de respuesta en la carga. Justo estaba buscando para verificar porque me entró una duda en relación a la forma de asentamiento que he utilizado. Les voy a colocar ese archivito para que lo tengan de curiosidad. Ah, y la fórmula es esta, ¿no? Lo que básicamente he hecho es despejar el para una fundación rígida, despejar el módulo de elasticidad acá el asentamiento triángulo del denominador, ¿no? Entonces tengo el radio, o mejor dicho, el diámetro de la muestra, que son los 5 centímetros, los 50 milímetros. Tengo la carga, que es la carga de referencia, al 100, al 50 y al 10%. Tengo 1 menos el coeficiente Poisson al cuadrado, que por eso es una envolvente coeficiente Poisson, y el alfa para una cimentación rígida circular es de 0,88. Lo que se ha hecho en la tabla es usar esa relación, ¿no? Tengo 0,88, tengo los distintos coeficientes de Poisson, el asentamiento que está normado y la carga de referencia para el 100%, y luego lo que se ha hecho es bajar ese porcentaje de carga al 50% y al 10% para ir calibrando los módulos, ¿no? Tanto en el caso de considerar 5 milímetros de asentamiento como 2,5 centímetros de asentamiento. Y en general con 2,5 la respuesta es más rígida. Punto uno. Mi recomendación siempre es que intenten sacarle el jugo a sus ensayos de laboratorio, ¿no? No solamente es el valor de CB de lo que importa, sino la forma de la curva de carga, a los valores y contrastar con el tipo de material, las condiciones del material. Eso abre mucho el panorama de análisis. Bueno, yendo a otros ensayos y otras pruebas que en la evolución, como les decía, de los ensayos especializados se ha producido, en cierto momento había este valor de resistencia R de BIM, ah, y si se dan cuenta es un precursor del ensayo triaxial, ¿no? Aunque obviamente con menos recursos técnicos que los que tenemos ahora, ¿no? Tenía una muestra que recibía una carga vertical, no le daba mucho margen de deformación, pero también le asignaba un líquido de confinamiento que permitía la medida de una presión horizontal en el manómetro, ¿no? Entonces, a partir de la acción de esta bomba manual y de la aplicación de la carga vertical, se generaban ciertas condiciones para calcular un valor R de rigidez de respuesta con estos valores de presiones y de desplazamiento horizontal registrado en el dispositivo. Y a partir de ese valor R se tiene una caracterización también de la respuesta mecánica del material, ¿no? Obviamente la evolución de este equipo, naturalmente es el ensayo triaxial, ¿no? Y luego el triaxial dinámico. Pero ha sido un antecedente de la evaluación y se encuentra en los libros de texto y en las tablas todavía. Entonces, en este dispositivo dice,
Si uso una probeta de 10 centímetros de diámetro y 2.5 centímetros de altura, envuelta en una membrana y sometida a carga vertical sobre la sección completa de la probeta a una presión dada, y se mide la presión horizontal resultante, la que sirve para calcular el valor de R, ¿no? Pues aquí en la efecto de la carga en el líquido de confinamiento va a producirse una presión, y esa presión se va a poder medir en el manómetro. Entonces tengo la presión vertical y la presión horizontal, tengo el desplazamiento horizontal de la muestra, la muestra actúa con una cierta presión y luego a través de la manivela se la compensa nuevamente a una presión de 7 kilogramos centímetro cuadrado o 100 P6, y se mide el valor de R para una presión vertical de 160 P6. Entonces, con esas condiciones se obtiene el valor de R y es un valor también de evaluación de la capacidad portante al suelo, en condición de carga confinada, ¿no? Y están la caracterización que utilizamos asociándola al comportamiento del pavimento rígido, en la que como la distribución de la presión es mucho más extendida por la rigidez del hormigón y por el espesor de la losa, eh, tanto el segmento de deformación como la presión va a ser pequeña, lo que va a garantizar que el material del paquete estructural se mantenga siempre en el rango elástico, y en lugar de medir con un equipo triaxial o con un equipo como el CBR, aquí utilizamos el ensayo de placa y le imponemos ciertas condiciones para que se mida el rango elástico, ¿no? Entonces, este ensayo pueden hacerse con placas de, de 30 o de 60 centímetros, y finalmente el valor de módulo de reacción o coeficiente de balasto va a ser la relación entre la presión por la deflexión que ocasione. En este caso, la presión de referencia es 70 kilopascales, y la presión y la deflexión es la que vamos a medir con los instrumentos, ¿no? Aquí está la placa actuando, muestra distintos diámetros de placa, 460, 610 y 760. Está la instrumentación para medir el asentamiento y el gato para medir la presión, ¿no? Entonces uno puede hacer carga y descarga, y en la curva que dibuje va a tomar el valor a 70 kilopascales con el asentamiento que le corresponda, y calcula el módulo de balasto para esa presión. Y este sería el, el valor a partir del ensayo de placa, ¿no? Y como habíamos visto también en el caso de las fundaciones, se pueden involucrar algunas correcciones referidas a algunas modificaciones, ¿no? Como la inclusión de la saturación del material, incluyendo el espesor de la capa de análisis. Está incluido el espesor de la capa de análisis y las deformaciones para probetas saturadas o para probetas con contenido de humedad natural. En ambos casos, tanto en el módulo de reacción como en el módulo resiliente o el CBR, se puede evaluar una variación del módulo a partir de la modificación del contenido de humedad de los materiales. ¿No? Podría hacerse eso, ¿no? Aunque la condición del CBR es saturada, también pueden prepararse muestras de CBR con distintos porcentajes de humedad, para hacer hay unas cartas tridimensionales de comportamiento del material que incluyen el efecto de la humedad en un método que ha desarrollado un ingeniero venezolano que también ha estado muy vinculado al Instituto Mexicano de Transporte, que todavía lo han escuchado mencionar, que es el RAMCODES, ¿no? Que es precisamente la realización de cartas
que relacionen el contenido de humedad, la densidad y la capacidad portante del suelo, para no analizar en el extremo de la condición saturada, que no es la que en realidad se presenta en el terreno, ¿no? Y una cosa que sí se hace, también en la metodología inclusive del ASA 93, es en función de esas modificaciones del contenido de humedad, hacer una evaluación mensual del contenido de humedad y ver cómo afecta el módulo resiliente o el módulo de reacción. Y para el diseño, no trabajar con un valor seco o saturado, sino trabajar con un valor promedio para representar mejor el comportamiento a lo largo de todo el año. Entonces, esa es una forma de incluir la condición del clima dentro del comportamiento del material como otro factor adicional, en el caso de los materiales granulares, ¿no? Porque en el caso del asfalto tiene su propia consideración. Entonces, aquí hay algunas imágenes de la ejecución de pruebas de placa con contrapeso de vehículos, como el que veíamos en la, en la fotografía del CBR, solo que en lugar de CBR aquí se está haciendo un ensayo con placa de 30 centímetros, creo que era esta. Entonces, en la práctica del ASTO 93, para suelos granulares, que eran parte del paquete estructural de un pavimento rígido, se utilizaba el ensayo de placa, y para suelos granulares y finos, particularmente la subrasante, se utilizaba el CBR, que a través de correlaciones se convertía al módulo resiliente en el caso de pavimentos flexibles, para introducirlo dentro del diseño en lugar de hacer el ensayo, ¿no? Entonces, acabo de actualizar el aula virtual y ya tienen el enlace preparado para que puedan escuchar la conferencia. Obviamente ellos van a recalcar la importancia de ir del CBR al módulo resiliente, que es lo que hemos estado comentando a lo largo del curso, pero además también es interesante escuchar su opinión respecto a qué tan avanzado está el proceso dentro de sus propios países y por qué es tan dificultoso, ¿no? Entonces, mi recomendación es que puedan aprovechar este fin de semana para escucharla y completen el, el foro a través del link. Y luego vienen ensayos que son un poco más empíricos todavía, como el penetrómetro dinámico de cono, que en este caso, como la evaluación de las capas de suelo vienen en capas más superficiales y de menor dimensión, 20 centímetros, 30 centímetros. Este es un penetrómetro dinámico que podría ser parecido a lo que es el DPCH, porque no toma muestras, sino que es una punta cónica maciza y simplemente cuenta el número de golpes para generar una penetración, y a partir de esa penetración calcular algunos parámetros, ¿no? Entonces, me dice que el penetrómetro dinámico de cono tiene el objeto de medir in situ tensiones de los materiales de pavimentación y suelos de la subrasante. Más que tensiones es también definir su reacción a la deformación, y se puede correlacionar con el CBR. Yo hago más o menos este parangón. El ensayo este es parecido a lo que hacemos con el SPT o con el DPCH, ¿no? El penetrómetro dinámico, porque también es un conito que está montado en una barra, que tiene un martillo con un cierto peso y tiene una altura de referencia en el ensayo. Para un conjunto de golpes se mide una penetración y luego se saca el radio, que es milímetros por golpe de penetración, y con ese valor PR de milímetros de penetración rate, penetration rate o milímetros por golpe, utilizo estas correlaciones. En este caso, por ejemplo, para tener el CBR, que es un porcentaje, no tiene que tener unidades, es 405.3 dividido entre este valor PR, que es milímetros por golpe, elevado a 1.259. O el logaritmo de CBR es igual a 2.2 menos 0.71, logaritmo de la penetración por 1.5,
o logaritmo del CBR igual a 2.4 menos 1.2 logaritmo de la penetración, ¿no? Entonces son distintas correlaciones que se encuentran en la literatura. Eso es lo malo con las correlaciones, que dependiendo del origen y del análisis pueden encontrarse variadas correlaciones, casi al extremo de decir que tienes un rango de valores que puedes escoger si quieres que sea más alto o más bajo en función de la correlación que escojas. Y como les decía, para mí este penetrómetro es como hacer SPP o DPCH, el CBR es como hacer un CPT, ¿no? Es un ensayo de penetración donde estás tomando la curva de carga puntual, aunque adicionalmente en el CPT tomas también fricción lateral y tomas presión de poros, que es interesante, pero en equivalencia del modelo de trabajo es ese, es un ensayo a rotura, donde se evalúa tanto la reacción a fricción como a carga en punta, y el módulo resiliente sería equivalente al triaxial, en el que se le ha incorporado el efecto dinámico, ¿no? Que no se busca romper la muestra, sino caracterizar el comportamiento dinámico. Mi recomendación es la misma, se pueden usar los ensayos de campo, pero lo ideal es combinarlos con ensayos con toma de muestra y con obtención de parámetros en base a los ensayos para que luego puedas correlacionar y ajustar tu correlación, ¿no? O sea, ver que si la fórmula recomendada no está dando, ¿cómo la puedes ajustar? ¿Cómo puedes ajustar los parámetros? Eso se llama calibrar la ecuación para que responda mejor a tu material. Y de esa manera, luego de que haces muchos de esos proyectos con esas pruebas, ya puedes tener toda una propia calibración y decir, ok, para Bolivia o para tal tramo, para tales materiales, estos son los valores de calibración de esta correlación. Es lo ideal, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas otras correlaciones, pero ya no de CBR, sino ya de módulos resilientes basados en la penetración del DCP o el índice del DCP. Aquí me está haciendo la correlación pulgadas por golpe en esta correlación, por eso además hay que tener cuidado cómo se define la correlación. Y aquí tengo una evaluación del módulo de elasticidad, podríamos decir, efectivo en una vía que ya estaba en servicio y el módulo se va degradando a partir de esta correlación, donde el módulo está en megapascales. Aquí un penetrómetro dinámico montado en un vehículo automatizado para evitar también el tema del efecto humano en levantar el peso y soltar la muestra de una cierta altura. Y algunas otras correlaciones que ya nos relacionan el módulo resiliente con el CBR, ¿no? Y normalmente esas correlaciones están ligadas a la condición del material y nos dan ciertos rangos de CBR para los cuales es válida la correlación. Entonces, en el texto este de la FHWA, con seguridad van a encontrar estos valores y mi recomendación es que escojan una de ellas y la vayan verificando en sus propios proyectos para ir a calibrar el texto del HWA, que hemos visto un poco más temprano. Y aquí está nuestro famoso cuadrito que está complementado. Ustedes recordarán, al principio simplemente habíamos visto la correlación entre las clasificaciones, ¿no? Habíamos dicho que se pueden correlacionar los grupos del sistema unificado con los grupos del ASHTO, con los grupos de la FA, pero ahora adicionalmente se introducen estos valores que corresponden al comportamiento mecánico. Fíjense que aquí no tengo ninguna indicación de compactación, o sea que tendría que suponer que los suelos están compactados a su densidad máxima, y tengo los valores R de BIM, tengo el valor K de subrasante, que es el ensayo de placa, y tengo el valor de soporte de California, que vendría a ser el CBR. Entonces aquí también rápidamente a golpe de vista se puede hacer una equivalencia en función del tipo de material de la
capacidad portante. Obviamente, estrictamente referencial, ¿no? Esto no reemplaza de ninguna manera a los ensayos. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. De lo contrario, nos vamos a quedar aquí hoy día. Nos veríamos el día martes. Gracias, ingeniero. Nos vemos el martes. Intentar tener el video subido mañana para que lo puedan trabajar y les deseo un buen feriado. Que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego.